celebramos la Eucaristía? Porque el Señor viene apasionadamente a entrar en nuestro corazón a través de la Eucaristía, no de otra manera. Es que es un acto en el que no participamos en un mero ritual. Este acto de entrada, esta procesión de entrada que estamos viendo en estos momentos, no es más que la preparación para el gran encuentro del Señor entre el corazón amoroso de Dios y el corazón amoroso del hombre en la Eucaristía, no de otra manera. Bueno, pues vemos cómo estábamos echando un vistazo antes en el inicio de esta comitiva de entrada, la procesión de entrada en la Catedral de la Almudena, cómo los diáconos van de rojo y los que van a presidir la celebración y concelebrar esta celebración de acción de gracias y de beatificación de los nuevos oblatos van también de rojo. El rojo como signo de la sangre derramada por Jesucristo, ¿no? No tenemos que tener miedo ni que nos asustemos por la sangre, ¿no? Porque de hecho hay ocasiones en las que se nos exige de una forma muy particular tener que hacerlo, ¿no? Estamos hablando de los oblatos que van a ser beatificados hoy, pero también hay que hablar del padre de familia Cándido Castán, que fue vecino de Pozuelo de Alarcón y bien conocido en el pueblo por su extraordinaria fe y por la relación que él tenía con los oblatos y con los otros sacerdotes, ¿no? Él estaba casado, era padre de 2 hijos, era un hombre muy sencillo, era empleado de ferrocarril, fue conducido con el primer grupo de oblatos que fue asesinado en la casa de campo en la madrugada del 24 de julio. Vemos muchos sacerdotes de la familia oblata que van a concelebrar este acto que, como veis, es multitudinario en la Catedral de la Almudena. Se esperaba 2.000 personas, yo creo que más de 2.500 personas abarrotan el templo catedralicio, que en estos momentos se convierte en la Catedral de España, ¿no? Porque aquí, venidos de, como os decía, de los 5 continentes, oblatos exclusivamente para asistir a esta misa de acción de gracias, ¿no? Es un momento de alegría inmenso para toda la Iglesia. Se ha preparado a conciencia esta celebración. Ayer hablaba con uno de los máximos representantes, con el provincial de los oblatos en España, y me decía que hasta el detalle más nimio de esta celebración está muy pensada para que nosotros podamos participar. Vemos un lienzo blanco al fondo, ¿os dais cuenta? Que ahí es donde, en el momento en el que la cédula de nombramiento de los nuevos oblatos como mártires de la Iglesia, se les considere ese paso previo a la canonización, que siempre en la beatificación se descubrirá en un momento, y nosotros podremos alegrarnos, y me imagino que la Catedral de la Almudena va a prorrumpir en un aplauso inmenso, ¿no? Unánime, para decirle al Señor: gracias porque tenemos ejemplos a seguir. Gracias, Señor, porque tenemos gente que te sigue amando. ¿Os acordáis de esa frase del Señor en el Evangelio cuando decía: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Pues los mártires oblatos nos dicen que sí. Nos dicen que, por supuesto, que la fe todavía continúa y sigue siendo viva entre nosotros, ¿no? Y no hay nada más hermoso que dar la vida por Jesucristo, es verdad. Nosotros somos gente que intentamos vivir en lo cotidiano, nuestra vida cotidiana, lo que el Señor nos decía, ¿no? Amad a los demás, entregad vuestra vida por los que más sufren. Vemos a los obispos en esta comitiva que va a dar comienzo a la celebración de la Eucaristía. Entre ellos están, como decíamos, Angelo Amato, que viene directamente de Roma, el cardenal Rocco Varela, Antonio Canizares, está Renzo Frattini, el nuncio apostólico de España, por supuesto los obispos auxiliares de Madrid, también el obispo de León, Julián Díez, está Ricardo Blázquez, el obispo de Valladolid, Rafael Formosa, que le hemos visto también, obispo de Cádiz, de Toledo Braulio Rodríguez, de Osma Soria, Gerardo Melgar, Camilo Lorenzo de Astorga, Juan Antonio Reyes Pla de Alcalá de Henares, Francisco Pérez de Pamplona, Jesús Esteban Catalá de Málaga, está también el arzobispo Pfeiffer, que es de Sant'Angelo, de Texas, directamente venido desde Texas a esta celebración, y el emérito de Venezuela, el obispo Ramiro Díaz. Todos han querido estar aquí para no perderse esta ceremonia tan especial. Veremos en un momento un acto muy bonito, porque el símbolo del martirio, ¿sabéis cuál es? Cuando veáis una imagen de una mujer con una palma
en las manos. Ese es el símbolo del martirio. Pues va a haber durante las ofrendas, en el momento que se presenten las ofrendas, el pan y el vino en el altar, una procesión con 23 palmas llevadas por 23 familiares de los mártires. Hoy evidentemente los grandes protagonistas van a ser los familiares, ¿no? De hecho, los que van a portar las palmas van a ser sobrinos, y 5 de ellos, de hecho, llevan el mismo nombre de sus tíos mártires, ¿no? Como un recuerdo o una prolongación de ellos. Qué bonito es considerar que cada uno en la familia de ellos, ¿no? Tienen a un chico joven, y pensar que a lo mejor los familiares ya tienen 35 o 40 años, son mucho mayores que sus predecesores en el más allá, ¿no? Y que estos han llegado primero y dicen, caramba, tenemos a un chaval joven que ya ha tocado el corazón de Dios en el más allá y está con él, ¿no? Y nos dicen, no tengáis miedo ante las tribulaciones cotidianas, que no pasa nada, a pesar de la enfermedad, de los problemas, no pasa nada, el Señor siempre está detrás, ¿no? Ahí vemos a los sacerdotes y vemos a los obispos cómo se acercan hasta el altar para esta celebración, para esta ceremonia tan especial. Por supuesto, como siempre, el coro de la Catedral de la Almudena es el que ha preparado los cantos para que el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Ángelo Amato, que está aprovechando para bendecir a todos los asistentes, celebre la Eucaristía con esa rotundidad y con esa alegría con la que los católicos celebramos siempre la celebración de la Eucaristía. Que sepáis que en concreto el rito de la beatificación tendrá lugar después del acto penitencial. Siempre se hace al inicio de la celebración de la Eucaristía, para que ya desde el principio celebremos la Eucaristía como una acción de gracias por los que han sido nombrados nuevos beatos. No se hace al final de la celebración. Sinceramente, al final, me imagino que el cardenal arzobispo de Madrid, el presidente de la conferencia episcopal, pues dirá algunas palabras de agradecimiento en nombre de la Iglesia de España, evidentemente, ¿no? Pero ya desde el principio, después del saludo del presidente y el acto penitencial, pues tendrá lugar ese rito de beatificación, que será pronunciado por Antonio María Rouco Varela, acompañado del postulador general de la causa de los misioneros oblatos, Joaquín Martínez Vega, que son los que piden la beatificación, ¿no? Con unas palabras determinadas que escucharemos. Y luego ya el delegado del Papa va a proclamar la carta apostólica, ¿no? La hace en latín y después directamente la lee en castellano. Vamos a prepararnos a esta celebración de la Eucaristía. Y lo hacemos no solo con los cantos, lo hacemos también con todos los sentidos, es decir, lo hacemos también con el incienso, para que a través del olfato nos llegue nuestra oración a la presencia de Dios. Yo creo que deberíamos mejorar en todas nuestras parroquias el momento de la liturgia católica, ¿no? Porque en la liturgia católica es como Dios expresa toda la rotundidad suya, ¿no? El misterio de la Trinidad misma expresada de una forma visible. ¿Por qué nosotros utilizamos el incienso? ¿Por qué utilizamos estas capas, estas casullas? ¿Por qué este color? Porque la Iglesia quiere reflejar a través de los sentidos el ser mismo de Dios, ¿no? Evidentemente todo forma parte de un gran misterio en el que hay que entrar. Este es el misterio de la fe cristiana. Un gran misterio en el que personalmente cada uno de nosotros debe entrar. Y como gran familia de la Iglesia tenemos que dar ese paso para acercarnos mucho más al Maestro. Ángelo Amato está incensando el altar en estos momentos, el lugar en el que se celebra la presencia del Señor Cristo, que es, además de sacerdote, profeta y rey, es también víctima y altar. Pues amigos de 13TV, cuando exactamente son las 12:15 del mediodía, se inicia esta celebración tan especial. Sobre todo disponemos nuestro corazón para que el ejemplo de los nuevos beatos sea para nosotros causa de santificación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, nos hemos reunido en esta casa de la Madre Común, Nuestra Señora de la Almudena, para celebrar el misterio pascual y reconocer el heroico testimonio de fe
de los mártires que hoy la Iglesia nos propone como modelos para disponernos dignamente a esta celebración, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Padre Omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Como cardenal arzobispo de Madrid, he pedido humildemente a su santidad el Papa Benedicto XVI que se den inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Francisco Esteban Lacal y 21 compañeros de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y al seglar don Cándido Castán. Los mártires oblatos, a los que se añade el seglar don Cándido Castán, padre de familia, por haber sido inmolado en el mismo acto martirial, forman parte de una misma comunidad religiosa, aunque fueron martirizados en distintos días y lugares. La comunidad de religiosos estaba constituida por el viceprovincial en España de la congregación, el padre Francisco Esteban Lacal, los 3 formadores del seminario, 15 seminaristas y 3 hermanos. Al tratarse de una comunidad de seminaristas, la mayoría de los mártires eran jóvenes, algunos de los cuales ni siquiera llegaban a los 20 años de edad. No obstante su juventud, todos ellos supieron dar fiel testimonio de Jesucristo y hacer de su vida una verdadera oblación. Como ya hemos indicado, encabeza el grupo el sacerdote oblato Francisco Esteban Lacal, en aquel momento viceprovincial para España de la congregación. El padre Esteban nació en la ciudad de Soria el 8 de febrero de 1888. Hizo su profesión perpetua en 1911 y fue ordenado sacerdote en 1912. Ejerció los oficios de profesor, socio del maestro de novicios y superior local hasta que fue nombrado viceprovincial, teniendo su sede en lo que hoy es Parroquia de la Virgen Peregrina en la calle Diego de León de Madrid. Al desatarse la persecución religiosa, acogió en la Casa Provincial de los Oblatos de Pozuelo, que habían sido detenidos y posteriormente liberados por la Dirección General de Seguridad. Pronto él mismo fue también apresado y conducido a la cárcel Modelo, donde se encontró con los otros oblatos que habían vuelto a ser detenidos. Todos ellos fueron conducidos a Paracuellos del Jarama,
donde recibieron el martirio el día 28 de noviembre del año 1936. Padre Esteban tenía 48 años de edad. El día 23 de julio fueron detenidos en el escolasticado de la congregación en Pozuelo de Alarcón todos los siervos de Dios de la congregación. Y fue conducido a este lugar el siervo de Dios, padre de familia, Cándido Castán San José. El día 24 de julio, en la casa de campo, fueron ejecutados 8 de ellos. El sacerdote Juan Antonio Pérez Mayo, de 29 años de edad, su diácono Manuel Gutiérrez Martín, de 23 años de edad, el profesor perpetuo Juan Pedro Cotillo Fernández, de 22 años de edad, y los profesos temporales Cecilio Vega Domínguez, de 23 años, Francisco Polvorinos Gómez, de 26 años, Justo González Lorente, de 20 años, Pascual Aláez Medina, de 19 años, y el padre de familia Cándido Castán San José, de 42 años. Los siervos de Dios martirizados entre los días 7 y 8 de noviembre de 1936 fueron 2. El sacerdote José Vega Riaño, de 31 años, y el profesor temporal Serviliano Riaño Herrero, de 20 años. Los siervos de Dios martirizados en Paracuellos del Jarama, además del viceprovincial, de quien ya hemos hecho mención, fueron 12. Los sacerdotes Vicente Blanco Guadilla, de 54 años, y Gregorio Escobar García, de 24 años. El diácono Justo Gil Pardo, de 26 años, su diácono Juan José Caballero Rodríguez, de 24 años. Profesos perpetuos Publio Rodríguez Moslares, de 24 años, y Ángel Francisco Bocos Hernández, de 53 años, y Marcelino Sánchez Fernández, de 26 años. Los profesos temporales, José Guerra Andrés, de 22 años, Daniel Gómez Lucas, de 20 años, Justo Fernández González, de 20 años, Clemente Rodríguez Tejerina, de 18 años, y Eleuterio Prado Villarroel, de 21 años. Todos los siervos de Dios, no obstante, la juventud de la gran mayoría de ellos, confesando su fe en Cristo después de una vida de entrega a Dios y a sus hermanos, alimentada por la práctica sacramental, la escucha de la palabra y la oración constante, murieron perdonando. Llega el momento importante en el que el delegado del Papa va a proclamar la carta apostólica. Lo primero que va a hacer es en latín, después se va a leer en Por castellano. mandato del Sumo Pontífice Benedicto XVI, damos ahora lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el número de los beatos a los siervos de Dios Francisco Esteban Lacal y 21 compañeros de la congregación de los misioneros oblatos de María Inmaculada y al seglar don Cándido Castán. Litere apostolice nos vota fratris nostri Antoni Marie Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Rauco Varela, Archiepiscopi Metropolite Matritensis, nec non plurimorum maliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei. Franciscus Esteban Lacal, presbyter, et viginti unus soci religiosi congregationis missionariorum oblatorum Beate Maria Immaculate, nec non Candidus Castan San José, Christi fidelis laicus et pater familias, martires, qui sue vocationi fideles constanter annuntiaverunt evangelium, et propri sanguinis effusione intemeratum amorem in Dominum Iesum eiusque ecclesiam sunt testati, beatorum nomine imposterum appellentur, ierumque festum die 12 novembris in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit.
Y ahora lectura en español. 2. Acogiendo el deseo de nuestro hermano el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, de otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de obtener el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los siervos de Dios, Francisco Esteban Lacal y 21 compañeros, misioneros oblatos de María Inmaculada, que en comunidad vivían con fervor la caridad fraterna y hacia afuera la caridad apostólica, fueron ejecutados in odium fidei y permanecieron firmes en la fe hasta el martirio, perdonando a sus perseguidores y orando por ellos, junto con el seglar Cándido Castán San José, padre de familia, martirizado como ellos in odium fidei. En adelante se llamen beatos y que se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho cada año, el 28 de noviembre, día del nacimiento para el cielo de la mayor parte de ellos. Andrés Pardo, el responsable de liturgia en la catedral, es el que ha leído esta carta apostólica. Di octavo mensis decembris, anno domini, bismillesimo undecimo pontificatus nostri septimo, benedictus papa decimus sextus. Y aquí tenemos el momento en el que se descubre la pintura de los nuevos beatos mientras se va a cantar la aclamación. Familiares de los 23 mártires, ahí les tenemos el momento en el que evidentemente todos aplauden. ¡Qué juventud la de todos! Hoy nos hemos enterado también de que muchos no tenían ni 20 años, no llegaban a los 20 años y no apostataron de su fe ni de su vida que estaba encaminada a la vida sacerdotal. Desde luego un ejemplo para los jóvenes del siglo XXI. Vemos como todos los obispos, los sacerdotes concelebrantes y toda la asamblea aquí congregada aplauden a estos que ahora forman parte de la vida de la Iglesia de una forma nueva, como una propuesta de santidad para el mundo entero. Los 22 misioneros oblatos de María Inmaculada. Y ahí tenemos las palmas del martirio. Les decíamos antes lo mismo, ¿no? Que es el símbolo del martirio, las palmas. Bueno, pues son 23 familiares de los mártires los que se van a acercar hasta el altar, y todos ellos son sobrinos de los mártires, y ya les decíamos que 5 de ellos llevan el mismo nombre de los tíos, ¿no? Como el recuerdo de tenerles en la familia, ¿no? Que son Juan José Caballero, Publio Rodríguez, Gregorio Escobar, Serviliano Riaño y Eleuterio Prado. Es un momento de mucha alegría, evidentemente, porque decíamos antes que el martirio no es una cosa solamente del último momento, que no se prepara, que surge de una forma casi emotiva o sentimental. No, no. Uno se prepara con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos para la vida cristiana a diario, alimentándonos del Señor en la Eucaristía, con una vida de oración extraordinaria, con una vida de contacto con los sacramentos como el de la penitencia, con toda la frecuencia posible para pues decirle al Señor que con nuestra humildad le pedimos que Él intervenga por encima de todo, ¿no? De hecho, tenemos que decir que todos estos, hasta ahora siervos de Dios, pero ya beatos, gozaban del cariño y de la estima del pueblo por su vida evangélica. Eran unos hombres de una oración constante a pesar de la juventud, ¿no? Y alimentados además por una vida sacramental muy intensa. Y tras la violenta detención que nos ha recordado el cardenal arzobispo de Madrid, ninguno de ellos dijo no a su fe.
la que podía haber sido un momento en el que, bueno, yo prefiero labrarme un futuro seguro y decirle al Señor, pues mira, Señor, lo vamos a dejar para más adelante porque ahora no es el momento. Ninguno de ellos apostató de su fe, pese a la presión, ¿no?, de que pues, estaban siendo sometidos y a que lo hicieran. Ninguno dio indicios de dudar de la fe. Ninguno de ellos estaban convencidos. Y esto no es por cerrazón o fundamentalismo, es sencillamente la coherencia del amor. Es que esta es la clave del martirio, es la coherencia del amor. Uno está cerca del Señor sencillamente y lo ama y no se siente defraudado por él. Esto le pasó también a uno de los grandes santos de la Iglesia, San Policarpo, ¿no? Señor, si nunca me has defraudado, ¿para qué yo en el último momento te voy a decir a ti que no? Ojalá que pudiéramos decir también nosotros en el último día de nuestra vida lo mismo cuando estemos en el lecho de muerte, decir, Señor, tú nunca me has defraudado, pues aquí estoy. Pues que sepamos que también para estos nuevos beatos hay un nuevo día. Ese día, a partir de ahora, será el 28 de noviembre. Que es el día del nacimiento para el cielo de la mayor parte de ellos. Doy las gracias a su santidad el Papa Benedicto XVI por haber proclamado los beatos a los siervos de Dios, Francisco Esteban Lacal, y los 21 compañeros de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, y al señalar don Cándido Castan. Ha sido el momento del agradecimiento del señor cardenal Antonio María Rouco Varelas, que da gracias evidentemente al Santo Padre y en su nombre. Ahí tenemos a Angelo Amato en un abrazo efusivo entre los dos. Y bueno, pues el postulador de la causa, tenemos a todos los que han participado de alguna manera en que se pueda llegar a este momento. Y ahora va a proseguir la celebración de la Eucaristía y se prosigue con el momento del Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Dios Todopoderoso y Eterno, que al beato Francisco Esteban, presbítero, y a sus compañeros mártires, has concedido la gloriosa victoria en el derramamiento de su sangre, haz que por sus méritos e intercesión podamos dar testimonio de la fe y la verdad ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Da comienzo la liturgia de la palabra y vamos a escuchar la primera lectura. La primera lectura la va a hacer Sabina Riaño, es sobrina del mártir Serviliano Riaño, es religiosa de la Sagrada Familia de Burdeos y tenemos que considerar que es un instituto religioso muy unido desde su origen a la congregación de los Oblatos de María San Inmaculada. Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está sentado a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, la espada? Como dice la Escritura, por su causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencia ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. La primera lectura, ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor de Dios, ha sido leída por Sabina Riaño, la sobrina del mártir Serviliano Riaño, que era un joven seminarista con tan solo 20 años, un joven rubio, apuesto, con una pinta además de entregarse al Señor y con un fuego en los ojos absolutamente espectacular. Escuchamos en este momento el Salmo responsorial.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, un texto que hace alusión directa a los nuevos beatos, porque lo que ellos sembraron con lágrimas, evidentemente con la entrega de su piel, de su sangre, de su vida, de su confianza absoluta en el Señor, pues cosechan entre cantares, porque no solamente han cosechado su propia salvación y están contemplando ahora mismo el rostro del Señor y tomando el vino nuevo en el más allá, sino que al mismo tiempo van a cosechar también una fuente de riqueza espiritual para toda la Iglesia. Esto no solamente es un acto de fe, es que lo sabemos profundamente porque el Señor así lo dijo, ¿no? Todos aquellos que entreguen su vida al Señor van a recibir aquí en la tierra el 100 por 1 y la alegría en el más allá, ¿no? Es el gran regalo que hace el Señor, pero al mismo tiempo también una cosecha para el mundo entero. ¿Cuántas vocaciones van a poder salir a partir de ahora? No solamente para la familia de los oblatos misioneros de María Inmaculada, sino también para la vida sacerdotal ordinaria como diocesanos, para la vida contemplativa de religiosos y religiosas, y para los nuevos santos y santas de la vida ordinaria, es decir, de los nuevos laicos, como es el caso del seglar de 42 años, Cándido Castán, que también ahora mismo está en los altares como nuevo beato, y él era un empleado de ferrocarril, con lo cual, ¿cuántos de vosotros que nos estáis escuchando, que sois empleados, que tenéis un trabajo presuntamente modesto, no lo hacéis modesto con vuestra presencia de Dios, sino infinita? Vamos a escuchar a Shivanta, que es un diácono de Sri Lanka, oblato de María Inmaculada. Escuchamos el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Hemos escuchado al oblato de Sri Lanka, el diácono Shivanta, y vamos a escuchar ahora las palabras de la homilía de Angelo Amato, el que preside esta celebración, que por cierto habla muy bien el español, se le entiende muy bien, no es la primera vez que le escuchamos aquí en la Catedral de la Almudena, y va a dirigir unas palabras que me imagino que hará también un recuento, un resumen, una especie de pequeña película de la vida de los nuevos beatos, y con gran alegría les escuchamos. Hermanos y hermanas, este año, junto a la cuna del niño Jesús,
con María, José y los pastores, están en primera fila para contemplar al Redentor, los 23 mártires españoles acabados de beatificar. Lo han seguido desde Belén hasta el Calvario y ahora entonan un canto nuevo ante el trono del Cordero inmolado como ellos. También de ellos el apóstol dice, en su boca no se halló mentira, son intachables. Recordemos brevemente la historia de su sacrificio para reavivar en nosotros la llama del testimonio y de la fidelidad a Dios Trino y a su palabra de verdad. Es conocido que la persecución religiosa en vuestra noble patria durante los años de la Segunda República alcanzó su vértice en los primeros meses de la Guerra Civil, desde julio hasta diciembre de 1936, para prolongarse hasta marzo de 1939. En aquel periodo descendió sobre España como lluvia ácida, corrosiva, un tal furor antirreligioso que contaminó gravemente la sociedad, hasta secar en el corazón de muchos los sentimientos de bondad, de humanidad, de fraternidad. Miles fueron las víctimas inocentes de este fanatismo religioso anticatólico que hirió a sangre fría obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, fieles laicos. Solo los religiosos fueron más de 7.000. Son verdaderos y auténticos mártires, muertos como los primeros mártires cristianos, in odium fidei, por odio a la fe, por el diabólico imperio del mal. Entre estos heroicos hijos de la Iglesia y de la noble nación española, hallamos a un laico, padre de familia, y 22 misioneros oblatos de María Inmaculada, el superior provincial, los sacerdotes, los hermanos, los jóvenes estudiantes de filosofía y de teología. No eran delincuentes, no habían hecho nada malo, al contrario, su único deseo era hacer el bien y anunciar a todos el Evangelio de Jesús, que es buena noticia de paz, de gozo y de fraternidad. Queremos recordar los nombres de los religiosos oblatos porque la Iglesia ama y honra a estos hijos suyos, considerándolos testigos preciosos de la bondad de la existencia humana, que responde a la crueldad de los perseguidores de los verdugos con la mansedumbre y la valentía de los hombres fuertes, sin armas y con la fuerza irresistible de la fe en Dios. Ellos han vencido el mal, dejándonos una preciosa herencia de bien. Los verdugos han sido olvidados, sus víctimas inocentes son recordadas y celebradas. Por ello citamos uno a uno sus nombres, que son nombres de bendición. Francisco Esteban Lacan, Vicente Blanco Guadilla, José Vegariaño, Juan Antonio Pérez Mayo, Gregorio Escobar García, Juan José Caballero Rodríguez, Justo Gil Pardo, Manuel Gutiérrez Martín, Cecilio Vega Domínguez, Publio Rodríguez Moslares, Francisco Polvorinos Gómez, Juan Pedro Cotillo Fernández, José Guerra Andrés, Justo González Lorente,
Servigliano Riaño Herrero, Pascual Alaez Medina, Daniel Gómez Lucas, Clemente Rodríguez Tejerina, Justo Fernández González, Ángel Francisco Bocos Hernández, Eleuterio Prado Villarroel, Marcelino Sánchez Fernández. A estos 22 oblatos de María Inmaculada se unió en un mismo acto de generoso testimonio a Cristo, al Evangelio, el fiel laico Cándido Castán San José, muy conocido en Pozuelo de Alarcón por su claro testimonio católico. El proceso de beatificación ha recorrido la biografía de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada vida humana es, a los ojos de Dios y de la Iglesia, una joya de gran valor. En el conjunto, estos testigos constituyen una corona de gloria para la Iglesia en la historia. La mayor parte de ellos eran jóvenes religiosos oblatos de María Inmaculada, que el Señor había llamado a seguirle para ser misioneros de paz y de bien ante sus semejantes. Pascual Alaez Medina, por ejemplo, tenía solo 19 años. Había nacido en mayo de 1917 en la provincia de León. A los 12 años entró en el seminario de los Oblatos y a los 18 años profesó los primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. Era un joven bueno, entusiasta de su vocación religiosa. 6 días después de la primera renovación de los votos, fue detenido y asesinado. Todavía más joven era Clemente Rodríguez Tejerina, nacido también en la provincia de León en el mes de julio de 1918. Su sueño era ir a las misiones. Fue martirizado en Paracuellos del Jarama en el mes de noviembre de 1936. Tenía apenas 18 años. En diciembre de 1936, su hermana Josefa, ignorando la muerte del hermano y queriendo visitarlo, supo por los milicianos que había sido liberado el 28 de noviembre de 1936. En el consulado de Chile le dijeron que todas las personas puestas en libertad el 27 y el 28 de noviembre en realidad habían sido inmediatamente fusiladas en Paracuellos del Jarama. El llanto de 1000 madres no puede acallar el dolor de la Iglesia por la pérdida de estos hijos suyos, muertos por el odio contra Dios. La historia enseña, desgraciadamente, que cuando el hombre arranca de su conciencia los mandamientos de Dios, rompe también de su corazón las fibras del bien, llevándolo a cumplir actos monstruosos. Perdiendo a Dios, el hombre pierde también su humanidad. Podemos preguntarnos, ¿nuestros mártires estaban preparados para el sacrificio supremo? La respuesta fundada en los testimonios y en sus mismas palabras es positiva. Ellos eran conscientes, se preparaban a vivir en la plegaria y en el sacrificio su entrega a los verdugos. Ellos ciertamente conocían la actitud antirreligiosa de muchos de los habitantes del lugar, airados porque los oblatos llevaban el crucifijo bien a la vista sobre el pecho y porque acogían en su instituto las reuniones de los ferroviarios católicos. A solo 4 días del estallido de la guerra civil, el odio anticatólico que había incendiado y destruido muchas iglesias
en Madrid, llegó a Pozuelo de Alarcón, enseñándose en el colegio de los oblatos con una crueldad inaudita. Ocupado el instituto, todos los religiosos fueron detenidos sin interrogatorio, sin proceso, sin pruebas, sin posibilidad de defenderse. Un sacerdote, 6 jóvenes estudiantes y el señor Cándido Castán San José, esposo y padre de 2 hijos, fueron asesinados enseguida, el día siguiente de la detención. Los otros soportaron 4 meses de sufrimiento siguiendo las dolorosas estaciones de un trágico vía crucis: terror, refugio clandestino, riesgo constante de ser descubiertos, arresto, cárcel, burlas, humillaciones de toda clase, torturas, mutilaciones, muerte. Es bueno no olvidar esta tragedia. Y es también bueno no olvidar la reacción de nuestros mártires. A los gestos malvados de sus asesinos, ellos respondieron con buenas palabras, rezando y perdonando a sus perseguidores y aceptando con fortaleza la muerte por amor a Jesucristo. Su comportamiento llenó de luz las tinieblas del mal. Conmueven las palabras del joven oblato de 18 años, Clemente Rodríguez Tejerina, que meses antes del martirio había dicho a su hermana Josefa: si hay que morir, estoy dispuesto, seguro de que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para ser fieles. Nos parece oír las palabras del apóstol Pablo, que escribía así a los cristianos de Roma: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. El mismo Señor Jesús fue odiado, perseguido, condenado y muerto. De ahí que advertía a sus discípulos diciendo: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. La persecución es una de las bienaventuranzas del cristiano. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persiguen y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Los mártires nos enseñan que nuestro testimonio del Evangelio pasa no solo por una vida virtuosa, sino también a veces por el martirio. El Santo Padre Benedicto XVI, en la Carta Apostólica de Beatificación, afirma que los 22 mártires oblatos y el laico padre de familia, fieles a su vocación, anunciaron constantemente el Evangelio y, derramando la propia sangre, dieron testimonio de su amor puro al Señor Jesús y a su Iglesia. Este es el mensaje que se nos ofrecen los beatos mártires. La sociedad no tiene necesidad de odio, de violencia, de división, sino de amor, de perdón y de fraternidad. A un mundo debilitado por heridas de toda clase, el cristiano está llamado también hoy a darle un testimonio fuerte de la presencia providencial de Dios y de la eficacia de su gracia, que de modo misterioso pero real cambia los pensamientos malvados en pensamientos de bien. Imitemos la fortaleza de los mártires, la solidez de su fe, la inmensidad de su amor, la grandeza de su esperanza.
Oh Dios, hemos rezado en la oración colecta. Haz que por los méritos y la intercesión de los beatos mártires podamos dar testimonio de la fe y de la verdad ante el mundo. Que los nuevos mártires sean ante todo maestros de vida para sus hermanos oblatos de María Inmaculada. Que en la escuela de estos mártires puedan fortalecer el amor a Cristo y a la Iglesia y ser generosos y entusiastas misioneros de la nueva evangelización en todo el mundo. El pasado 29 de octubre, la Archidiócesis de Madrid celebró aquí la beatificación de Sor María Catalina Irigoyen Echegaray, mujer rica de fe y de amor, ejemplo sublime de vida consagrada, fiel y gozosa. Hoy Madrid ha vivido con nueva alegría la glorificación de los beatos mártires oblatos y del beato Cándido Castal San José, ejemplar padre de familia y modelo de trabajador cristiano. Gloriosa Archidiócesis de Madrid y gloriosa España, tierra fecunda de santos y de mártires, que ofrecen al mundo el espectáculo de la vida buena del Evangelio, practicando el amor que predicaban. Mientras existan justos en vuestra tierra, la providencia divina no os abandonará jamás, y la bendición del Señor descenderá llena de gracia y de donos sobre la sociedad civil, sobre vuestras familias y sobre todos vosotros. La Inmaculada Virgen María, modelo, madre y auxilio de los cristianos, os ayude a celebrar la Navidad con corazón puro y santo. Amén. Palabras muy emotivas de Angelo Amato, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Los mártires nos enseñan que no solo hay que pasar por la vida de una forma virtuosa, sino a veces, como ellos, por el martirio. Y la humanidad no tiene necesidad de odio, sino de bondad, de fraternidad y de la presencia providencial de Dios. Tenemos que imitar la fortaleza de los mártires, porque en ellos está la medida de la grandeza de su esperanza. Proseguimos con la celebración de la Eucaristía, en el momento en el que todos hacemos la profesión apostólica de la fe. En Dios, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Mientras peregrinamos hacia nuestra verdadera patria, elevemos nuestra oración al Padre, confiados en la intercesión de los nuevos mártires que ofrecieron sus vidas por amor y fidelidad a Jesucristo. Llega el momento de la oración de los fieles y también van a ser los familiares de los nuevos beatos los que se van a acercar hasta Lambón para hacer en nombre de todos la oración al Señor y las peticiones. Por el Papa Benedicto XVI, pastor de la Iglesia Universal, para que, iluminado y fortalecido por el Espíritu Santo, confirmen la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos.
por la iglesia local de Madrid, donde vivieron y murieron estos valientes testigos de la fe, y por toda la diócesis de origen, donde fueron engendrados a la vida cristiana, para que por su ejemplo e intercesión reciba nuevo impulso para rehabilitar su fe. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por la querida familia religiosa de los misioneros oblatos de María Inmaculada, en cuyo seno los nuevos beatos se consagraron a Dios, para que con su ejemplo y por su intercesión viva la conversión auspiciada en su reciente capítulo general y se rejuvenezca con nuevas vocaciones. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las familias que entregan el mejor fruto de su matrimonio al Señor, por los laicos, para que a ejemplo de Cándido Castán no se avergüencen de profesar públicamente su fe. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los jóvenes a quienes el dueño de la mies sigue llamando, para que a ejemplo de estos jóvenes mártires del siglo XX respondan generosamente a ese apremiante llamamiento. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Dios Padre misericordioso, que nos llamas a todos a seguir con valentía a Cristo por el camino de la santidad, acoge con bondad la oración de esta tu familia aquí congregada, y por intercesión de María, Reina de los mártires, concédenos la fortaleza necesaria para estar dispuestos a dar la vida por amor a aquel que no dudó en morir por nosotros en la cruz, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Prosigue la celebración de la Eucaristía con la presentación del pan y del vino. Y estaba pensando qué suerte ser familiares de los nuevos beatos, ¿no? Porque sobre ellos pende una gran responsabilidad, que es la de reproducir en su vida lo que, en el caso de la nieta, por ejemplo, que también hemos visto como ella ha leído Paquita Castán, la nieta de Seglar Cándido Castán, que es monja concepcionista de Beatriz Silva, como también ha cuajado la vocación en ella, una vocación religiosa, porque lo vivió en su familia. Aquí vemos también a José María Castán, hijo del mártir Cándido Castán, a Lucinio Gómez, hermano de Daniel Gómez, a Felisa Gil y Ascensión Guerra, que son hermanos de los mártires Justo Gil y José Guerra, y también a Maruja Rodríguez y Melesio Gutiérrez, hermanos de los mártires Clemente Rodríguez y Manuel Gutiérrez, que son los que se están acercando hasta el lugar de la sede en el que se encuentran el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Es un momento de gloria, igual que antes entonábamos en gloria, pues ahora escuchamos en gloria al Salvador del Mesías de Händel por parte de la coral de aquí de la Catedral de la Almudena de Madrid. Insistimos, hoy es un día de mucha alegría y desde luego las palabras en la homilía del cardenal Angelo Amato han sido de una belleza inusitada. Hoy es un día de nombres propios. Ha hecho de hecho mención no solamente a nivel genérico de la vida de los mártires, sino los nombres propios de cada uno, porque a todos hay que nombrarles. Cada uno de ellos está ahora mismo en la presencia de Dios y actúan como intermediarios entre Dios y los hombres. Vamos a hacer un pequeño resumen
de estas palabras que, como siempre, y ya les decíamos que habíamos escuchado en otros momentos al cardenal Amato, el estar aquí, hay que recordar que el 29 de octubre celebró aquí la beatificación de María Irigoyen Echegaray, que él mismo también lo ha apuntado, ¿no? Y ha dicho gloriosa España, ¿no? Porque tenemos la suerte de en muy poquito tiempo tener nuevos beatos, y mientras existan justos en vuestra tierra, ha dicho, la providencia divina no os abandonará jamás y Dios os estará permanentemente bendiciendo. Ha empezado las palabras en la homilía que este año, junto a la cuna del Niño Jesús, van a estar en la primera fila los mártires españoles que acabamos de beatificar. Una manera muy bonita de decir que efectivamente vamos a celebrar, y vosotros especialmente, los que sois parte de la familia de los nuevos oblatos, sois los que tenéis la suerte de celebrar la Navidad de una forma nueva, ¿no? En su boca, según las palabras de San Pablo, no se halló mentira. Palabras muy hermosas del apóstol de los gentiles, que también se utilizan para hablar de los nuevos beatos. Recordó la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939, que actuó como, según sus propias palabras, una lluvia ácida, corrosiva, hasta secar en el corazón del hombre los sentimientos de fraternidad y de bondad. Como en todo conflicto, como en toda guerra, la nuestra civil causó esa lluvia ácida que embota los corazones y hace luchar hermanos contra hermanos. Y de una forma especial ocurrió una terrible persecución religiosa, y solo los religiosos, según los datos que él mismo nos ha manifestado, fueron más de 7.000. Un laico y 22 misioneros oblatos, entre ellos estaba un superior, estudiantes, sacerdotes, los formadores. Ellos no eran delincuentes, querían hacer el bien y querían anunciar a Jesucristo. Hay que hacer lo ha dicho él mismo, un recuerdo de cada uno de ellos por su nombre, porque cada nombre es un nombre de bendición. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Cada nombre es un nombre de bendición. Ellos respondieron con la mansedumbre de los hombres fuertes. A veces pensamos que los hombres fuertes son los que desarrollan su fortaleza en una fuerza física, ¿no? No, ellos respondieron con la mansedumbre de un hombre fuerte. Si hay que caracterizar a un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre de fortaleza, es la mansedumbre divina que habita en ellos. Ellos nos han dejado una herencia de bien y los verdugos han sido olvidados. Qué palabras tan rotundas. Este podría ser como el gran titular del día, que nos podría ayudar para nuestra oración personal. Los que continúan en el tiempo son los que dejan pozo, los que dejan una herencia de bien. Aquellos que fueron los verdugos han sido olvidados, no sabemos quiénes son, no sabemos los familiares, quiénes son los familiares de los verdugos. Quizá los familiares nunca lo sepan, pero fijaos los familiares que abarrotan la Catedral de la Almudena. Ellos sí, porque son los hijos de la mansedumbre de los hombres fuertes, los que han dejado una herencia de bien, según las palabras del cardenal Amato. Los testigos constituyen corona de gloria para la Iglesia, y ha ido nombrando a cada uno de ellos, ¿no? Ha hecho especialmente alusión a dos que eran muy jóvenes, a Pascual, 19 años, a Clemente, más joven, 18 años. De hecho, Clemente tenía el sueño de ser misionero. Ha recordado cómo su hermana supo que había sido liberado, y en Chile le dijeron la mala noticia, ¿no? Que los que habían sido puestos en libertad habían sido fusilados inmediatamente. Vamos a continuar con la celebración de la Eucaristía mientras vemos la cubierta de la Catedral de la Almudena y cómo sube el incienso hasta la presencia de Dios. Hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la glorificación de tus mártires Francisco, Esteban y compañeros. Concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la sangre de los gloriosos mártires Francisco, Esteban y compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, Papa Benedicto, al Amacto que preside esta celebración, conmigo indignos y amado tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el momento de hacer un intercambio de paz. Vemos cómo todos los sacerdotes celebrantes están haciendo el intercambio de la paz, y desde luego en este día de los mártires oblatos, los 22 nuevos mártires oblatos que son beatos y un laico, desde luego tenemos nosotros que darnos la paz mutuamente los unos a los otros, para considerar que solamente Jesucristo es el que trae la paz. Lo sabemos por ellos. Los que entregan su vida al Señor son los que nos recuerdan que la paz no solamente es un momento de fusión, sino que la paz es Cristo. Y el que tiene a Cristo lleva la paz. Y el que se sabe que es del Señor es el que transmite la paz. Y lleva una alegría extraordinaria. Se le nota en su manera de seguir en los ojos, en su manera de hablar, en su disposición, como la disposición de estos jóvenes de acercarse al Señor y después a decir: Señor, pues yo te soy fiel hasta el final. Decíamos antes esas palabras de Clemente, el más joven de todos los que murieron
En aquellos días, en aquellas jornadas aciagas del año 1936, él que tenía el sueño de ser misionero, pues le decía a su hermana que estaba dispuesta a cualquier cosa, ¿no?, a entregar su vida al Señor. Pues bueno, ahora es misionero de otra manera, porque desde el más allá uno también ayuda al mundo entero, ¿no? Nosotros que somos esta iglesia que peregrina en la tierra y que nos cuesta trabajo muchas veces acercarnos al Señor, pues porque tenemos cantidad de obstáculos que nos impiden esa proximidad, ¿no? Pues a pesar de todo, ahí tenemos la ayuda de los nuevos de beatos. Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Es el momento de la Eucaristía, es el momento de participar del cuerpo y de la sangre del Señor, como lo hacían los nuevos beatos, los mártires de la Iglesia, aquí que peregrina en España. Y recordad esas palabras de Angelo Amato, ¿no? Gloriosa España, que tenemos tantos santos y tantos beatos, y que no paramos de temernos y de alegrarnos en el Señor. Estamos hablando mucho de los oblatos, pero se nos está escapando una figura maravillosa que es la de Cándido Castán, este hombre que trabajaba en el mundo ferroviario y que su familia ha sido semilla de vocaciones. Hemos visto cómo esa hermana religiosa formaba parte de la familia de Cándido Castán y nos está hablando de la trascendencia de la vida humilde, pequeña, familiar. Ahí es donde se van labrando las futuras vocaciones para la vida laical y la vida consagrada, contemplativa. Uno pueda estar mucho más cerca del Señor, ¿no? El hijo de Cándido Castán es padre de 8 hijos y uno de los cuales ya es sacerdote y otro es religiosa de clausura. Carlos Castán, el nieto de Cándido, que es hijo de José María, es hoy el párroco en el pueblo, en Alcalá de Xivert. Y dice Carlos, de pequeño nuestra abuela nos hablaba de mi abuelo, del nuevo beato, como un hombre bueno y católico, un buen padre y un buen esposo. Nos decía que hacía obras de caridad y que tenía gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que participaba en la adoración nocturna. Que os digo una cosa, en el fondo eso es lo que hace cualquier cristiano que está enamorado del Señor. Tener devociones, no devociones privadas ni extrañas, sino al Sagrado Corazón de Jesús, que es donde el Señor expresa todo su amor, ¿no?, en el corazón. Y participaba en la adoración nocturna. Todavía tenemos evidentemente muchísimos cristianos que forman parte de la adoración nocturna, gracias a Dios, y que gracias a la adoración delante del Santísimo, ellos son los que ponen muy cerquita del Señor a todas las familias del mundo, ¿no? No solo las propias preocupaciones, sino las del mundo entero. Y decía que el abuelo, el nuevo mártir, dice, también nos contó que en 1931 acogió en su casa a varios jesuitas que habían sido expulsados de España por las leyes de la República. Nosotros siempre lo hemos tenido presente en nuestra familia como alguien que murió por su fe. Y cada 24 de julio nos reunimos todavía para celebrar la misa por él. Qué bonito es que siempre nos pongamos al Señor por delante, ¿no? La celebración de la Eucaristía por encima de todo para recordar a aquellas personas que tan cerca han estado del Señor. La verdad es que acerca de la influencia que ha tenido el abuelo para la familia Castán, afirma, los que tenemos fe sabemos que todo influye, también la intercesión de los santos. El testimonio de mi abuelo siempre me ha hecho pensar en las palabras del Señor en el Evangelio. El que pierda su vida por mí, la encontrará. La vida de los mártires, incluido mi abuelo, es una llamada a la radicalidad. Impresiona cómo fueron capaces de ser radicales y entregar su vida por Dios. A mí la vida de mi abuelo me hace pensar todos los días. Yo debería entregarme más. Su testimonio ha sido siempre un estímulo para ser mejor cristiano y mejor sacerdote. Si una persona de mi sangre y de mi casa ha sido capaz de esto, yo debo ser valiente y entregarme más. Palabras más bonitas, desde luego, los familiares de Carlos Castán, que está desde el cielo de alguna manera emocionado, ¿no?, viendo cómo
como Carlos Castán, el nieto de Cándido, el hijo de José María, es hoy el párroco de un pueblo castellano de Alcalá de Xivert, ¿no? Y quiere consagrarse todavía más al Señor y ser un hombre convertido permanentemente por la presencia cotidiana del Señor en la Eucaristía, él como sacerdote celebrando cotidianamente esa presencia misteriosa de Cristo en la Eucaristía. Y la hermana Paquita Castán, que es concepcionista franciscana, que está en Benicarló, dice que su abuelo, el nuevo beato, no escondió su fe. Al contrario, se armó de valor y no tenía miedo a que le matasen. Fue detenido por ser católico. Dio su vida de manera coherente y el Señor le dio valor para hacerlo. La hermana Paquita afirma con convicción que los mártires, entre los que está su abuelo, son mártires de la fe, no son mártires de la guerra. Esto es muy importante considerarlo, ¿no? Aquí no tiene nada que ver ese conflicto que hubo entre nuestros hermanos españoles, ¿no? Ellos son mártires de la fe, son personas que han entregado su vida por la fe, no por la política. Nada tenía que ver la política. Es que sería absurdo considerarlo, ¿no? Que estos fueran mártires de una facción política o que ellos tuvieran que ver algo con los partidos de entonces o por posicionamientos ideológicos. No tenía nada que ver con eso, eran gente de Cristo, eran amigos del Señor y punto. Seguimos con las palabras del cardenal Amato, que han sido muy intensas, muy emotivas en la homilía de hoy en esta celebración de la Eucaristía. Él decía: la historia enseña que cuando el hombre arranca los mandamientos de Dios, rompe las fibras del bien perdiendo a Dios. Y así, el hombre pierde también su propia humanidad. Y esto es una cosa que todos sabemos, ¿no? Cuando Dios desaparece del horizonte del hombre, el hombre se pierde a sí mismo, porque ya no tiene ninguna orientación. Entonces, ¿dónde sitúa el bien y el mal? ¿Dónde están las bases de que una cosa es buena y una cosa es mala? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Hacia dónde va? Los grandes misterios del hombre entonces, que son siempre el amor, Dios, la muerte, ese triángulo de vida, ¿no? En el centro hay una gran angustia, en el centro de ese triángulo, porque nada se sostiene, nada es entonces importante. Y la muerte, un horror, Dios, un enigma, el amor, bueno, una posibilidad de vivir aquí abajo mientras sobrevivimos, ¿no? Pero nada más. Se preguntaba en un momento Ángelo Amato si los nuevos beatos estaban preparados, ¿no? Pues él mismo se respondía y decía que sí, que ellos eran conscientes, rezaban, llevaban el crucifijo bien a la vista sobre el pecho. Y a 4 días de la guerra civil, el odio anticatólico llegó a Pozuelo, llegó al colegio de los Oplatos. Y todos los religiosos fueron detenidos de una forma horrenda, porque no tuvieron interrogatorios, tampoco pruebas, ni siquiera la posibilidad de defenderse. Como decíamos, fueron asesinados enseguida y al mismo día siguiente de la detención. Pero ellos, ¿cómo respondieron? Porque aquí es donde se refleja la grandeza del alma de una persona que está cerca de Dios. Pues ellos respondieron rezando por sus perseguidores, llenaron de luz las tinieblas del mal. Qué palabras más bonitas, ¿no? Yo creo que esto es esencial para considerar el que es cristiano de verdad. Cuando uno no responde atacando, cuando uno no responde frente al improperio con un improperio mayor, sino que responde al mal a fuerza de bien, respondiendo con la oración, rezando por los perseguidores. Hay tantos ejemplos que tenemos precisamente en España en virtud de ese conflicto terrible de la guerra civil y durante la persecución religiosa, de gente que lo que hacían era coger el brazo de aquel que portaba un fusil y lo iba a matar y le decía: no solo te perdono, sino que estoy contigo y rezaré por ti. Cosas que sabemos por los testimonios que emocionaban a aquellos que eran los verdugos de las víctimas, ¿no? Uno de ellos, Clemente, uno de los nuevos oblatos mártires, decía: Clemente meses antes había dicho a su hermana que si hay que morir estoy dispuesto, porque Dios nos va a dar la fuerza para ser fieles. Vemos en este momento el cartel de los mártires oblatos. Vemos la figura de todos ellos y encima de ellos una especie de pequeñas imágenes, pequeñas comas, puntos de luz, ¿no?
que son como las almas que se acercan al Señor, ¿no? Vemos la figura de ellos en primer plano y vemos como las almas de todos ellos se acercan al Señor, ya están en contacto con Él en el más allá. Y también se ha intentado guardar como un elemento imprescindible para la vida de los oblatos, evidentemente, la imagen de la Virgen, una imagen preciosa de la Inmaculada, ¿no? Porque ellos son los misioneros oblatos de María Inmaculada, esa talla que se percibe al fondo del cuadro, y como decíamos, esas comas o puntos de luz en el cartel. Decía el cardenal Amato que los mártires nos enseñan que no solo hay que pasar por la vida de una forma virtuosa, sino a veces con el martirio. Y es verdad el tema de la virtud, que a veces consideramos que uno tiene que ser en la vida meramente virtuoso y dedicarse a hacer el deber del bien, el deber de rechazar el mal, de hacer las cosas bien, de rechazar lo que nos parece inoportuno, no adecuado, pero es que en el fondo el mártir es el enamorado, con lo cual no solamente escogemos el bien y rechazamos el mal, es que escogemos al amante y rechazamos lo que no ama. Y por eso la exigencia de la conversión de un cristiano es la de profundizar en el amor, el de más amor, ¿no? Eso es lo que nos enseñan los mártires. Decía Benedicto XVI a propósito de los nuevos mártires beatos, decía: los 23 mártires anunciaron constantemente el Evangelio, dieron su testimonio de amor puro al Señor y de amor puro a la Iglesia. La humanidad, terminaba con estas palabras el cardenal Amato, no tiene necesidad de odio, sino tiene necesidad de bondad y fraternidad de la presencia providencial de Dios. Un cristiano por encima de todo es un hombre humano, profundamente humano, con la misma humanidad del Salvador. Cuando los hombres de Palestina de aquellos tiempos en los que Dios había hecho carne veían el misterio de Dios hecho hombre en un hombre, veían que se portaba humanamente de una forma nueva. Por eso se interrogaban quién podía ser este hombre, ¿no? ¿Quién era este hombre de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret no era el hijo de María, no era el hijo de José. Ellos estaban sorprendidos porque veían que en su naturaleza humana había un interrogante. ¿Quién era este hombre, no? La humanidad rotunda del cristiano, ¿no? Por eso él invitaba a todos los asistentes a imitar la fortaleza de los mártires, porque en la escuela de los mártires todos aprendemos. Decíamos que era un momento de recordar a cada uno de los mártires. Pues aquí se ha hecho. Vamos a terminar la celebración de la Eucaristía, todavía quedan unos minutos hasta terminar el acto en sí. Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte de sus mártires, escucha nuestra súplica y haz que, fortalecidos por este sacrificio, nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Es un momento en el que ahora mismo se va a recordar a San Eugenio de Macenot, el fundador de los misioneros oblatos. Los oblatos tienen que estar dispuestos a sacrificar la propia persona y la vida por amor a Jesucristo, decía él, al servicio de la Iglesia y a la santificación de sus hermanos. San Eugenio de Macenot. La congregación de los misioneros oblatos de María Inmaculada y todos los miembros de la familia oblata queremos dejar patente nuestra gratitud, en primer lugar, a Dios, por dignarse glorificar a estos nuestros hermanos. Asimismo, queremos dar las más sentidas gracias al Santo Padre y a su delegado aquí presente, el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Su Eminencia el Cardenal Angelo Amato, por haber acogido favorablemente nuestra súplica
de poder celebrar esta beatificación en el transcurso de este año 2011, año jubilar oblato, en el cual conmemoramos el 150 aniversario de la muerte de San Eugenio de Mazenod, nuestro padre y fundador, así como los 200 años de su ordenación sacerdotal. Nuestra gratitud se extiende también al arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, y a toda su arquidiócesis por habernos permitido iniciar aquí la causa de nuestros mártires y por acogernos hoy en esta grandiosa catedral de Santa María la Real de la Almudena para celebrar la beatificación. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del cardenal don Antonio Cañizares por haber venido expresamente desde Roma y por el afecto que profesa a nuestra familia religiosa. Consideramos un gran honor tener entre nosotros al señor nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, y aprovechamos para agradecerle su colaboración en la acogida del delegado del Papa. Gracias a todos los arzobispos y obispos aquí presentes. Me perdonen de antemano si olvido algún nombre, pero quisiera nombrar en primer lugar a los ordinarios de las diócesis de origen de nuestros mártires y agradecerles su apoyo a nuestra súplica en la que se pedía a la Santa Sede la gracia de poder celebrar esta beatificación en este año jubilar oblato. Gracias a Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, obispo de Astorga, de cuya diócesis proceden 3 de los mártires beatificados. Monseñor Francisco Gil Ellín, arzobispo de Burgos, con un mártir. Monseñor Julián López Martín, obispo de León, de cuya diócesis procede el grupo más numeroso, 10 mártires. Monseñor Herardo Melgar Viciosa, obispo de Osma Soria, donde nació el padre Francisco Esteban, provincial de España, que encabeza el grupo. Monseñor Esteban Escudera Torres, obispo de Palencia, de donde proceden 2 mártires. Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, con otros 2. Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander, de donde procede 1. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, de donde procede otro. Monseñor Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Valencia, donde nació el padre de familia asociado a los mártires oblatos. Monseñor Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, donde nació otro de los 23 mártires. Asimismo, agradecemos de corazón la presencia de los demás prelados, los obispos auxiliares de Madrid, Monseñor Fidel Herráez Vegas, Monseñor César Augusto Franco Martínez y Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Del mismo modo, agradecemos su adhesión entusiasta a Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo
de Alcalá de Henares, en cuya diócesis fueron martirizados 15 de nuestros beatos, y en cuya tierra descansan sus cuerpos hasta la resurrección de los justos. Monseñor Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo de Getafe. Monseñor Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo de Málaga, donde ejercen su ministerio los oblatos desde hace más de 60 años. Monseñor Rafael Sornosa Boy, obispo de Cádiz, a donde han ido más recientemente. Permítanme mencionar a 2 obispos oblatos aquí presentes, que representan a los 45 prelados oblatos esparcidos por el mundo, un cardenal y varios arzobispos y obispos que trabajan por la extensión del reino de Dios en Europa, África, Asia y América. Todos ellos están bien representados por Monseñor Miguel Pfeiffer, obispo de San Angelo, Texas, y Monseñor Ramiro Díaz Sánchez, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Machiques en Venezuela, nacido en una parroquia de donde proceden 2 mártires, y a los cuales atribuye la gracia de su vocación oblata. Agradecemos la presencia del reverendo Padre Elías Royan de la Compañía de Jesús, que en calidad de presidente nacional de la Conferencia de Religiosos y Religiosas representa a todas las personas consagradas de España. Los 22 mártires oblatos tenían esa misma carta de ciudadanía en la Iglesia. Muchas gracias a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que nos acompañan y a todos los fieles, especialmente a los familiares de los mártires, hermanos, sobrinos e incluso un hijo y numerosos nietos del padre de familia Cándido Castán. Qué santo orgullo debe tener un familiar mártir ya beatificado. Enhorabuena. Saludo también a los miembros de mi familia religiosa, procedentes de diversos países, que representan a más de 4,000 misioneros oblatos de María Inmaculada, que se consagran a la evangelización en 68 países por los 5 continentes. Gracias, en fin, a cuantos han colaborado generosa y desinteresadamente para que esta celebración se haya podido celebrar con tanto esplendor. San Eugenio de Mazenod, nuestro fundador, un apasionado de Jesucristo y incondicional de la Iglesia, como lo definió certeramente Pablo VI, cuyo 150 aniversario de su días nataliz celebramos, repetía a menudo una trilogía que le era muy querida: la gloria de Dios, el servicio a la Iglesia y a la salvación de los hombres. Que esta beatificación sirva para eso mismo, para mayor gloria de Dios, para servir y dar esplendor a la Iglesia, esposa de Cristo, y para la santificación de las almas. Muchas gracias a todos. El padre Luis Lugen, el superior general de los Oblatos de María Inmaculada, en nombre de la Congregación de los Misioneros Oblatos y de toda la familia oblata, ha expresado su agradecimiento
con estas palabras tan hermosas, y yo creo que no dejándose a nadie, evidentemente, y ha recordado las palabras del fundador de Eugenio de Macenot, preciosa esa tríada de gloria a Dios, el servicio a la Iglesia y la salvación del hombre, que así es como un oblato se entrega al Señor. Es un momento también ahora de finalizar la celebración de la Eucaristía, todavía queda la bendición final, y por eso es el momento de ponernos todos de pie. Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Con el canto del Salve Regina da por concluida esta celebración. Francisco Esteban y 21 compañeros misioneros oblatos de María Inmaculada y el padre de familia Cándido Castán San José son nuevos beatos de la Iglesia Católica. Y nosotros lo hemos celebrado aquí en directo desde la Catedral de